Señoras, señores, estamos en Del Cielo a la Tierra con otro de nuestros protagonistas, protagonista del Principado de Asturias, gente que tiene que contarnos cosas y que, bueno, pues va a hacer muchísimo más importante nuestro programa. Creo que son más de 60, no sé exactamente el número, de personajes que han pasado por este programa, por Del Cielo a la Tierra. Espero que la próxima semana, no más tardar, podamos decirles exactamente cuántos personajes vinculados al Principado de Asturias o que tienen relación con el Principado de Asturias han pasado por Del Cielo a la Tierra. Hoy tenemos a Modesto Néstor González Sanz. Es abogado y dibujante. Me da la sensación de que ustedes lo conocen muchísimo más por dibujante que por abogado. Don Néstor, muy buenas. Muy buenas. De la cosecha de 1943 de Oviedo. Exactamente. 1943, ya llovió. Hombre, que sí llovió. 67 para 68. Oye, prácticamente toda la infancia, toda la juventud la pasas en Oviedo. Sí, todo, y los estudios iniciales en la universidad, todo en Oviedo. Luego, ya después de la universidad, fue ya cuando estuve unos años fuera y volví. Uh-huh. Abogado y dibujante, ¿con qué te quedas de las dos cosas? Bueno, yo soy dibujante porque sí, es lo que soy realmente. Y abogado es una circunstancia, como podía haber sido médico, bombero, cualquier otra cosa. Hubiese sido dibujante en cualquier caso, además. Yo creo que me quedaría con lo dibujante, sin menospreciar ni mucho menos la abogacía, que fue de lo que viví durante casi 40 años. Pero bueno, me considero sobre todo dibujante. O sea, siempre en mi interior predominó el ser dibujante al ser otra cosa. ¿Eres de una familia modesta, como tu nombre indica, o no? Una familia sencilla. Sin más, trabajadores, propietarios de un conocido negocio en su día, que hoy nadie lo conocerá, Restaurante Modesta de Oviedo, y bueno, sí, eso, sí, una familia sencilla sobre todo. ¿Cuántos hermanos? 3. Yo el pequeño. ¿Tú el pequeño? Sí. ¿De los primeros recuerdos que tienes de tu infancia, cuáles son? No tengo así ninguno especial. Sí tengo una cierta sensación, quizás sea un recuerdo absurdo, de cuando se lanzó la primera bomba atómica, porque lo oía constantemente y me quedó. Yo tenía una sensación de que la bomba atómica era como un globo o algo así, ¿no? Y eso sí mantengo ese recuerdo, pero no sé qué años tendría yo, debía tener 4 años o algo así. Y eso creo que es el recuerdo más antiguo que tengo, que yo me dé cuenta. ¿Los chavales de aquella jugabais a qué? Bueno, al fútbol como ahora, a los lanzones, a las chapas, en fin, cosas de esas, baratas. No había ordenadores. No, claro, no había la sofisticación que hay ahora, y los juegos que hay ahora, ni teléfonos, ni teníamos coche, casi ninguno. Hombre, había coches, pero me estoy hablando ya de una edad ya superior, ¿no? Pero no, había juguetes, muchos juguetes. Yo me acuerdo aquí había un bazar, el Bazar San Mateo, donde había juguetes, algunos accesibles y otros accesibles a muy pocos. A mí casi siempre me gustaban esos otros, los accesibles a muy pocos. Nunca olvidaré un coche de bomberos que nunca tuve, que me gustaba muchísimo. Se conducía, con un cable. Ahora ya se conducen por radio, todas estas cosas, ¿no? Y además, todos los niños y los menos niños tienen acceso a ese tipo de juguetes. Esto del Bazar Oviedo yo creo que era una referencia para todos los de Oviedo. Era un gran bazar donde había de todo para los niños. Pasaban muy poquitos coches. Pocos coches.
No sé cómo estaba el tema, pero vamos, como había pocos coches porque también tenía coches, pues gente ya mayor, con ya lanzados profesionalmente, por decirlo de algún modo, pero la gente joven, pues casi ninguno teníamos coche en aquella época. La idea como dibujante de aquella época, de esos primeros años, es de un Oviedo gris. ¿Lo dibujarías gris? No, para dibujarlo gris tendría que ser yo gris, y yo no me considero gris, o sea, me considero muy positivo, optimista, muy abierto, entonces no creo que lo dibujase gris. Yo siempre iría buscando una parte más luminosa y más alegre de Oviedo. ¿Te acuerdas de tu primera maestra, tu primer maestro? No. Bueno, puede que sí, don Ramón se llamaba, en la escuela preparatoria del instituto. Sí, me acuerdo. Don Ramón, no me acuerdo el apellido. Estuviste cursando estudios en el Alfonso II, que es como la meca de aquellos años. Bueno, era el único instituto. Antes había instituto masculino e instituto femenino, punto. No había varios institutos masculinos o varios institutos femeninos, o ahora que son mixtos, ¿no? Entonces sí, yo estudiaba en el instituto masculino, que era el Alfonso II, solo había ese. Y ahí estudié el bachiller elemental que había en aquella época, y ya el superior lo hice en el Colegio Marista en la Useba, que estaba en la calle Santa Susana, enfrente precisamente del instituto. Y entre esos dos fue lo que alterné. Bueno, estuve un año por una academia, creo. Yo fui siempre mal estudiante y entonces me tocaba variar. ¿No sería la Academia Llana? No me acuerdo el nombre, era una que había en la Pasarela, pero no me acuerdo el nombre. Oye, de los profesores que tenías en el Instituto Alfonso II, ¿te acuerdas? Sí, más o menos sí. Me acuerdo de muchos, sí. Cuéntame. Tengo todo tipo de recuerdos. Sin entrar en nombres, me acuerdo que uno en una ocasión de una lengua muerta, vamos a denominarlo así, me puso seguro que merecidamente, pero a mí me sorprendió, en vez de ponerme un 0 me puso 0,5, casi me molestó, porque yo creo que 0,5 a efectos de conocimientos de un... Es como un agravio, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es como decir, mira, te pongo esto para que veas lo bruto que eres con esta asignatura. Eso lo recordé mucho tiempo, bueno, lo recordé casi cariñosamente, ¿no? Pero casi me valía como anécdota para contar. Pero sí, recuerdo diversos profesores que tuve de todo tipo. Bueno, de la época en la que eras un chavalete, ¿qué recuerdos tienes de Oviedo? ¿Cómo era Oviedo de aquella? Bueno, Oviedo nos conocíamos todos, o muchos, y siempre te movías en un círculo muy concreto. Yo por lo menos no salía al extrarradio casi nadie, casi nunca, cuando era muy pequeño estoy hablando, Y bueno, tengo un recuerdo de una ciudad tranquila, pacífica, con poca circulación, como tú dijiste, que nos parecía mucha, porque me acuerdo que una ocasión, una Semana Santa, que en Semana Santa se apagaban las radios, que era lo que había, no había espectáculos, sino circulaban los coches. Hubo un descarrilamiento cerca de Oviedo, de Renfe, y eso movilizó a una serie de ambulancias militares y no militares, y me acuerdo que la gente pues estaba cogiendo los padres a los hijos, porque ese día a lo mejor nos dejaban movernos con una cierta libertad, pero al descarrilar el tren y empezar a cruzar por allí ambulancias que seguro que les parecieron muchas, igual eran 4, que bueno, iban, pero lo que pasa es que se repetían las pasadas. Pues en ese momento Oviedo sí se convirtió para mí en una ciudad movida, alterada, ¿no? Quizá más entretenida para mí. Los que hayan tenido el accidente les habrá resultado bastante triste. ¿Conociste el tranvía? Sí, por supuesto. ¿Y qué recuerdo tienes de él? Bueno, el tranvía es un artefacto que siempre me gustó mucho. Yo lo utilizaba poco, pero de vez en cuando subía a él, pero no por necesidad, casi era por entretenimiento, ¿no? Me llevaba en el tranvía porque era un cacharro divertido. Subir la calle Toreno, bajarla, se hablaba, dicen que había bajado en una ocasión
mucho antes probablemente de que yo naciese, el tranvía, y había seguido de largo y se había estrellado en Toreno abajo. No sé si es verdad o no, probablemente sea verdad. Y bueno, era un cacharro que a mí me gustaba, los tranvías y sus jardineras, aquellos remolques sin laterales, tan de verano, y yo creo que eran algo muy bonito. Los tranvías de antes, los de ahora no me gustan mucho. Aunque desgraciadamente ya inauguraron las Navidades todos los municipios prácticamente de España, que me parece una cosa absolutamente anormal, entre comillas anormal. ¿Qué recuerdos tienes de estas Navidades que se nos acercan? Aquellas que tú viviste con muy pocos años. Bueno, las Navidades no es lo mío, pero bueno, siendo pequeño era diferente, pues sí, te reunías con la familia que era tu entorno principal, el círculo en el que tú te movías. Ahora, bueno, el círculo está muy ampliado y yo de las Navidades casi podría prescindir. Quizá no del jolgorio navideño, quiero decir, de las reuniones familiares, esas cosas casi obligatorias, podría pasar sin ellas, tranquilamente. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor ese día no me apetece ir a cenar con más gente o con gente que además se añade y que no son los que mejor me caen. No sé, son cosas de esas. Entonces, tener que aguantar a alguien sin apetecerte mucho, pues casi prefiero pasarlas más en la intimidad minifamiliar. ¿Qué te parece que empiecen las Navidades ya prácticamente el 1 de noviembre? Hombre, un poco de alegría ambiental pueden dar, pero bueno, eso no deja de ser un negocio. Bueno, no me parece mal. No me parece mal. Quizás sea que se adelantan demasiado con el bullicio y todas estas cosas, pero el bullicio comercial me refiero, ¿eh? Pero no me parece mal. Tu relación con el fútbol, bueno, no es excesiva, pero tienes alguna. No, prácticamente ninguna. O sea, tengo una relación con el fútbol, si quieres, bueno, porque opino como todo el mundo, como opinas en política. ¿Jugaste al fútbol o no? Yo jugué de portero hace muchísimos años. Portero, sabes que era el que ponían siempre, el que no... de aquella. El más bruto. Exactamente. Sí, soy consciente de eso. Y además incluso jugaba, luego puse gafas a los 11 años y llegué a jugar con gafas y todo. Nunca me las rompieron, pero bueno, eso es lo único que jugué. No sé jugar al fútbol. Yo creo que si quiero dar una patada a la derecha es casi seguro que sale a la izquierda o similar. Y no tuve una excesiva afición. Yo de pequeño no era excesivo deportista. Luego ya fui con el tiempo adquiriendo aficiones que practiqué, pero practiqué bastante incluso, pero así de pequeño no... Probablemente es que no tenía yo tampoco facultades, ¿eh? O sea, no era lo mío. Políticamente, ¿cómo lo viviste hasta el 75? Bueno, hasta el 75, hasta antes del 75 puede que en la inopia, porque vivía bien y no notaba ninguna cosa. Entonces viví bien, no puedo decir otra cosa. Con el tiempo, bueno, fui conociendo algunas circunstancias que a mí me habían pasado desapercibidas y cosas de estas, y bueno, fui situándome. Pero hasta ahí yo creo que viví como mucha gente joven, sin ese tipo de inquietudes que tenían otros, por supuesto, muy loables, que yo quizá, pues, por mi entorno estricto, no llegué a tenerlas, ni tanto familiar como social, ya me refiero a amigos. Y bueno, yo viví bien y tengo un buen recuerdo, yo. ¿Quién te mete a ti en Derecho? Porque tiras más por el dibujo y sin embargo estudias la carrera de Derecho. ¿Quién te mete? Bueno, siempre tuve afición por el Derecho, aunque yo no empecé Derecho. Yo empecé Minas, que entré ahí exactamente no sé por qué, porque nunca se me dieron bien determinadas asignaturas de ciencias, como son las matemáticas o
o la química, se me daba bien la física, pero... Y en Minas, obviamente, fracasé rotundamente, gracias a Dios, y salí botado 2 años después de empezar, y me decidí por la carrera que más me atraía dentro de mi ciudad, y elegí Derecho, que siempre fue una carrera que yo concebí siempre de cara al futuro ejercicio, como hice, no por tener la carrera en sí. El ejercicio de la abogacía siempre me pareció muy interesante y con mucho futuro, y bueno, entré a estudiar Derecho. Tenía amigos que lo iban a hacer, otros que ya habían empezado, y todo eso me animó, amigos de trato diario. ¿Pero es una decisión tuya o no, sí, alguien? Sí. No, las decisiones siempre las tomé yo. No hubo influencia. Yo no sé si habrá habido alguna conversación en casa, que probablemente lo haya habido, tampoco lo recuerdo, pero sí tuve libertad para elegir. Ahí nadie me coaccionó lo más mínimo. Pero, sin embargo, te tira más el dibujo que el derecho. ¿Por qué? No es que me tire, es que yo soy dibujante, porque nací dibujante probablemente, y no nací licenciado en Derecho. Lo que te dije antes, hice Derecho como pude haber hecho cualquier otra cosa, carrera superior o no superior, lo que fuese, pero lo de dibujante es otra cosa, es otro nivel. Soy dibujante, además abogado en ejercicio, que puede parecer que soy abogado en ejercicio y además dibujante, pero aunque viviese de la abogacía y el dibujo lo tuviese desde el punto de vista profesional, por razones obvias, porque no tengo disponibilidad de tiempo, en un segundo lugar, y realmente para mí, yo me consideré sobre todo siempre dibujante. Y luego, cuando decanté por el dibujo de humor, pues dibujante humorístico, de modo claro. Porque en el tema del dibujo hablaremos más tarde, pero no es lo mismo hacer un dibujo de humor hablando de fútbol que de política, ¿no? No, por supuesto, claro. Yo, en el humor, dibujo humorístico, trato la actualidad, normalmente. No siempre, pero normalmente trato la actualidad. Entonces se puede entrar el fútbol, la política o cualquier manifestación social o el tiempo, ¿no? Incluso, o sea que eso no tiene nada que ver. Después hablamos de dibujo, porque hablaremos profundamente de ello, pero antes quería saber cómo es o cómo recuerdas tú el Oviedo en el que tú ya eras un adolescente, o más que un adolescente, un tipo joven de unos 18, 19, 20, 21 años. Bueno, ¿qué era lo que hacíais? ¿Dónde salíais? ¿En qué lugares frecuentabais habitualmente? Bueno, en aquella época no, vamos, por supuesto no tiene nada que ver con la actual. Estábamos más limitados en cuanto a posibilidades probablemente de entretenimiento, pero como no sabíamos la existencia, a lo mejor de otras cosas, nos parecía suficiente. Nos movíamos por Oviedo, bueno, en grupos o, en mi caso, reducidos, vamos, no era pandilla, ¿no? Ni mucho menos, y íbamos a donde se podía ir, o bien practicábamos algún deporte, además, o íbamos a tomar algún vino por algún sitio. La calle San Bernabé la dominábamos desde el Manantial hasta el Artabe, pasando por todos los demás, y todos aquellos que rondaban la calle San Francisco, el Bar Azul, la Viuda, bueno, pues íbamos a esos sitios sanamente. A veces nos tomamos algún vino de más, luego nos retirábamos relativamente pronto, pues ya en la universidad ya empezábamos a salir por las noches, aunque solo fuese a tomar un café. Pero bueno, nos acostamos también relativamente pronto, aunque fuese tarde, y esa es la vida por lo menos que hacía yo. Habría otros que harían otro tipo de vida, cine. Cuando había teatro, pues íbamos al teatro, a mí me llevaban. No había siempre teatro, bueno, como ahora tampoco, ¿no? La zarzuela. De todas maneras, no, a pesar de la cantidad de veces
que asistí a todo ese tipo de actos o actividades. Por ejemplo, la parte musical no fue mi fuerte, no tengo ninguna cultura musical, absolutamente ninguna. Bueno, dices que no te gusta mucho el fútbol, o vamos, que no eres un apasionado del fútbol, pero me da la sensación de que tú eres del Sporting más que del Oviedo. No, exactamente, paso del fútbol, eso lo tengo claro. Lo que pasa es que quizá por el hecho de mi colaboración desde hace 15 años en el Comercio de Gijón, el diario El Comercio de Gijón, bueno, le fui cogiendo cierta afición, cariño al Sporting. Y también probablemente haya influido, yo tengo amigos que no me retiraron el saludo, pero bueno, les faltó muy poco, de momento siguen siendo amigos. Quizá haya influido también la propia situación del Oviedo, que en este momento, desde hace unos años, no compite con el Sporting, prácticamente. Estoy hablando desde la ignorancia total y absoluta de fútbol, Y bueno, pues eso, por ejemplo, en mis colaboraciones diarias, toco más el tema del Sporting que el del Oviedo. También toco el del Oviedo, pero menos. Entonces, tengo una cierta predisposición hacia el Sporting. Cuando el Oviedo esté en primera, y el Sporting también, o el Sporting en segunda, me vuelves a preguntar y ya te diré hacia dónde va mi predisposición futbolística regional. En definitiva, que pasas absolutamente de fútbol. Totalmente. Me gustaría que estuviesen los dos equipos arriba y que compitiesen, pero como no están, el que está arriba es el Sporting y me cae bien. Y si luego yo me fijo en detalles no futboleros, y a veces me caen bien las personas, y los del Sporting los conozco más que los del Oviedo, y pues algunos del Sporting, sobre todo después de hechos recientes, me caen bastante bien, y yo del Sporting no puedo hablar mal. ¿Hay nostalgia del Oviedo de antes o no? Yo, como no soy futbolero, no tengo ninguna. No me refiero precisamente al mundo futbolístico. Me refiero a la ciudad, es decir, a los sitios y los lugares que frecuentabas, etcétera. ¿Tienes puede haber cierta nostalgia o no? No, recuerdos, pero te adaptas enseguida a todo, entonces, bueno, no siento nostalgia de aquellos tiempos, no, lo pasaba muy bien, y mientras no se muestra al contrario, lo sigo pasando bien ahora, y lo fui pasando muy bien desde aquella época hasta ahora, ¿no? Con sus problemas que te da la vida siempre y sus circunstancias no positivas, no voy a llamarlas negativas porque es como demasiado, pero bueno, nostalgia puedes tenerla de algún sitio concreto, de alguna circunstancia, pero en general yo, como siempre desarrollo una vida pacífica, no tuve una vida de extremos, pues quizá esa nostalgia no la note. Aparte que tampoco yo soy excesivamente sentimental, hay gente que siente nostalgia enseguida por las cosas, y una nostalgia tremenda, y yo no. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época, hay cosas que me gustaría que volviesen, probablemente, no lo sé, pero ¿Por qué? Ya te digo que no lo sé, pero seguro que las hay. Y bueno, no espero nada, decir, oye, a ver si volviese esto, no, únicamente la tranquilidad de la vida ciudadana de antes, que a lo mejor no la hay ahora en muchos casos, sí, eso puedo echarlo de menos, y me gustaría que la ciudad fuese quizá más provinciana que antes, ¿no? Que ahora, quiero decir. Pero provinciana me refiero en cuanto a tranquilidad, no a otros niveles. Pero ya te digo, nostalgia en sí, yo no. Tengo muchos amigos que sí, pero yo no. ¿Dónde te cogió el 75? Aquel año en el que muere el dictador. Aquí en Oviedo, con la carrera, hacía pocos años que se había terminado, pues en el principio de
de mi inicio como abogado en ejercicio. Sí, más o menos sí. ¿Y qué recuerdos tienes de aquel momento? De todo, desde el típico amigo que pidió permiso en el trabajo para ir a ver el cadáver de Franco y pasó horas, y toda la alteración que hubo de la transformación que se preveía que iba a venir, y que la seguí de cerca, pero bueno, la seguí, digamos, como mera información, no participé activamente en nada. Dices que no eres un hombre de extremos, ¿eres un hombre de centro? Hombre, soy un hombre de centro en cuanto al equilibrio psíquico. Si a eso te refieres, sí soy de centro, pero psíquicamente hablando. Políticamente hablando, no soy de nada. Pero si tuviese que elegir, buscaría un equilibrio. ¿Por qué no te gusta la política? Me gusta seguir la política, no me gusta participar en la política, porque tampoco creo mucho en los que participan, o en la mayor parte de los que participan. Entonces, es un mundo que no me llena, no me gusta. Me parece muy falso, muy interesado en la mayor parte de los casos. Hay excepciones, como en todo. Y entonces no me interesa. La política me interesa para leerla en los periódicos y seguirla sin más, y opinar luego en conversaciones de café con los amigos, con los que yo no me dedico a hablar de política con el que encuentro al lado en la barra, por mucho que se lo proponga, como tampoco de fútbol. Entonces, en ese aspecto, la política me interesa, pero sobre todo como observador. Y luego, la posibilidad que tengo yo de plasmar mi manera de pensar en mi chiste diario, eso sí lo hago. En un instante seguimos aquí en Del Cielo a la Tierra contigo, con Néstor. Señoras y señores, volvemos en un instante aquí en la sintonía de un programa que intenta llevarles lo mejor de nuestro Principado a través de sus principales protagonistas. Del Cielo a la Tierra.